Mm. Muy bien, bueno, bienvenidos entonces a esta quinta reunión donde vamos a tener, como les había comentado, una introducción para continuar con la vida del autor, la biografía de Kenzaburo E, un pequeño resumen del capítulo 4 y un diálogo extendido entre todos. Así que bien, vamos a comenzar entonces con la vida de Kenzaburo, que habíamos visto nosotros que lleva un tiempo bastante interesante en su familia, relatos de su abuela desde muy niño hasta que llega ya a la universidad. También unido con este tiempo bonito de estudios, de escuela, de hogar, un tiempo difícil donde la Segunda Guerra Mundial habíamos dicho que impacta de manera muy directa en la concepción filosófica, existencial y práctica del autor. Habíamos nosotros llegado hasta este punto en 1954, a la edad de 18 años, cuando Kenzaburo E viaja a Tokio para comenzar sus estudios universitarios en letras francesas. Y habíamos visto que la filosofía de Sartre del existencialismo estaba muy presente en su mira filosófica. Habíamos leído un poquito sobre la historia que nos cuenta la biografía que hacen en el Premio Nobel cuando le conceden a Kenzaburo Oe. Bien, vamos a avanzar un poquito más en su vida. Quisiera que lleguemos hasta el momento en que nace su hijo para a partir de ahí también poder dialogar sobre el capítulo 4. Bien, les leo entonces. En 1957, tomemos en cuenta que ya Kenzaburo tendrá 22 años, comienza a escribir, ¿no? En su tiempo de estudiante de literatura francesa. Sus obras de 1957 a 1958 en ese tiempo son las que ustedes ven ahí resaltadas en verde. El cuento La presa, que le vale para el premio Akutagawa. Su primera novela, Arrancada la semilla, fusilar a los niños, que le escribe en 1958, en donde va a describir la tragedia de la guerra que desgarra la vida idílica de un joven rural. Su otro escrito, Lujosos son los muertos, de 1957, y un cuento, Los jóvenes que llegaron tarde, de 1961, y su narrativa completa, que va a también incluir algunos cuentos cortos, van a ser justamente lo que en ese tiempo Kenzaburo Oe va a producir de manera literal, ¿no? Bien, nosotros vamos a darnos cuenta, ahora en un ratito les voy a leer una parte de un estudio que se hizo sobre la vida de Kenzaburo E, que se suele dividir su producción literaria en tres momentos. Un primer momento con todos estos títulos que ustedes ven ahí, que va a estar referida al autor en cuanto a un interés que él tiene por retratar la sociedad en la que él vivió, una sociedad desgarrada por la guerra, una sociedad en la que el individuo tiene que reconstruirse a partir de eso y donde los presupuestos existencialistas de la conciencia como modo regentor de la vida van a estar muy presentes. Este va a ser un primer gran momento de la obra de Kenzaburo Oe, que como les digo está muy retratada en sus títulos, ¿no? Narra una historia de Tokio devastada, donde se tiene que ir reconstruyendo poco a poco. Un segundo momento, que ya lo vamos a ir viendo conforme avance su biografía, va a ser a partir del nacimiento de su hijo, de Hikari, ¿no? Ahí va a comenzar un tiempo de crisis para el autor que le va a llevar a un segundo tiempo de reestructuración de los principios existencialistas que en su primer momento adquirió de Sartre. Y un último momento que va a ser como la desembocadura de su vida, que va a estar muy ligada sobre el humanismo en su sentido más profundo, que tiene que ver con la reivindicación de la paz, de la existencia humana por sobre otro tipo de intereses individuales. Entonces, esos tres momentos van a ser como muy marcantes durante la obra de Kenzaburo. Como les había comentado entonces, en estas obras primeras se aprecian fuertes influencias de Sartre y otros escritores franceses modernos. Para el final de sus estudios, en 1959, había terminado 22 cuentos cortos. Como les había dicho, también hay una recopilación grande de cuentos cortitos. También en 1959 editó su segunda novela, Our Era, Nuestra Era. En la misma época visitó Europa y conoció a Jean-Paul Sartre. Miren que incluso lo llega a ver de manera personal, es decir, no podemos desligar todo lo que él escribe de un modo de ver el mundo. En 1960 contrajo matrimonio con la cineasta Itami Yukari, hermana del director Itami Suzo.
Esto va a ser muy importante también en la vida de Kenzaburo. Ahí nosotros tenemos algunas imágenes de su esposa, que le va a acompañar también en el momento de transición de su literatura, que como les digo está marcada por el nacimiento de su hijo, Ikari, ¿no? Bien, en 1960, el asesinato de un dirigente del Partido Socialista Japonés, Inejiro Asanuma, el 12 de octubre, lo inspiró para crear 70 y The Dead of the Political Youth, ambas historias publicadas en 1961. Esta última obra fue duramente criticada por la extrema derecha japonesa por su descripción del atacante Yamaguchi Otoya, un militante conservador de 17 años. Esto provocó que el libro no fuera reeditado ni traducido. Asimismo, el autor y el editor de la novela recibieron amenazas de muerte después de su publicación. A mí me parece interesante traer este suceso de 1960 para que vayamos viendo cómo el tema social, el tema crítico de lo que sucedía, ¿sí? En el convulsionado Japón de su tiempo está muy presente en su primer momento de las obras que él produce. Tal es así que nosotros no vamos a encontrar a un Kenzaburo desligado de la política de su sociedad, de su tiempo, muy marcada como veíamos nosotros por esta infancia en las guerras que él vive. Entonces, esta novela un poco que le va a traer justamente persecuciones, amenazas, es un poco la muestra de la postura que como escritor toma Kenzaburo en su vida. Toda esta etapa primera, entonces, marcada por este fuerte compromiso social, por una denuncia de las guerras, por una descripción de los perfiles psicológicos que tienen que ver mucho con las víctimas de un conflicto que a veces se sobrepasa a lo individual, hasta que llega este momento, ¿no? En 1963 nace su hijo Ikari, que en traducción al castellano significa luz. Discapacitado por una hidrocefalia y con diagnóstico de autismo, este acontecimiento se convirtió en el eje principal de su vida y de su obra. ¿Sí? Como vemos, marca un segundo momento en la etapa escritural y existencial del autor. Sus títulos más importantes, miren cómo van cambiando también los títulos, perdón, los nombres a los que se refieren son Una cuestión personal, que es lo que estamos ahora leyendo, Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura o El grito silencioso giran en mayor o menor medida en torno al tema de su hijo, como también su otra novela Despertado jóvenes de la nueva era. Esto describen en la placa de la biografía que hacen en el Nobel de Kenzaburo sobre este tiempo. Miren lo que dice. Los leo literalmente. La crisis golpeó la vida y la literatura de Oe con el nacimiento de su primer hijo, Hikari. Ikari nació con una deformidad craneal que le obligó a convertirse en una persona con discapacidad mental. Por traumática que fuera la experiencia para Oe, la crisis le otorgó una nueva oportunidad tanto a su vida como a su literatura. Superando la agonía y decidido a coexistir con el niño, Oe escribió un asunto personal, su relato de su dolor al aceptar en su vida al niño con daño cerebral y de cómo llegó a su decisión de vivir con él. A través del medio catalizador del humanismo, unió su propio destino de tener que aceptar a un niño discapacitado en la familia con el de la postura que uno debe adoptar en la sociedad contemporánea y escribió Notas de Hiroshima en 1965, un largo ensayo que describe las realidades y pensamientos de las víctimas de la bomba atómica. Estos son dos eventos que van a inaugurar un nuevo tiempo para el pensamiento de Oe, ¿no? El nacimiento de su hijo con discapacidad y justamente la desgracia de Hiroshima, ¿no? Estos dos relatos yo creo que pueden compendiar muy bien el sentir que tiene en ese momento Kenzaburo. Les quiero leer ahora para ya pasar a el capítulo 4, sí, porque ya el tiempo nos está consumiendo un pequeño extracto sobre una biografía, una parte de la biografía que se escribe en una tesis que está subida en el Drive que nosotros tenemos en el grupo y que, como saben, tiene el material más importante de lo que estamos ahora leyendo, que se llama esta tesis La ciencia y la palabra mágica, donde se hace un análisis sobre lo real maravilloso en la obra de Kenzaburo Oe y también se logra hacer una comparativa con Haruki Murakami, que uno de nosotros, me parece que Jorge, estaba también muy interesado en esta vinculación. Bueno, esta tesis indaga sobre la vinculación posible y los contrastes que se hacen entre ambos escritores.
Sin embargo, en una de las partes de esta tesis sale justamente este acontecimiento que es el nacimiento de Hikari Oe. Y les voy a leer para saber un poquito y para entender más también sobre el relato que ahorita estamos leyendo, una cuestión personal. Entonces, mientras tenemos imagen de fondo con su hijo, su mujer al lado, vamos a ir escuchando lo que nos dicen sobre el nacimiento de este niño, sobre Hikari. Es una tesis de Benito Elías García Valero, ¿no? Bien, dice lo siguiente, les leo. A pesar de que uno de los propósitos implícitos en la gestación del existencialismo fue alumbrar una doctrina filosófica que otorgara libertad y esperanza al hombre, ese era el proyecto de Sartre, dotado ahora del dominio sobre su proyecto vital y su propio destino, enseguida ciertos sectores de la sociedad francesa, entre ellos los comunistas, cargaron contra Sartre por creer que su filosofía condenaba al ser humano al ostracismo y al individualismo extremo. Efectivamente, si la posibilidad de desarrollo del ser humano nace del desarrollo de su conciencia, generada a partir de la definición de uno mismo frente a los otros, el individuo aparecerá en constante lucha contra su entorno por definir y afirmar su identidad. Ya habíamos nosotros en un libro anterior hablado de Sartre, ¿no? Donde decíamos que para Sartre la libertad consistía en la autodefinición que el individuo hacía de sí mismo, no en lo que otros le imponían o le decían. En ese sentido habíamos dicho que la existencia antecede o precede a la esencia, pero la crítica era que nos dejaba muy solos a los seres humanos, nos hacía demasiado responsables de nuestro proyecto y nos deslindaba un poco de los demás. Y continúo. El propio Sartre, con su famosa sentencia, el infierno son los otros, esto está en un libro que se llama Puerta Cerrada, que publica en 1944, ¿no? Una frase muy fría, muy polémica. Parecía remarcar esta parte de su filosofía, aunque siempre defendió a posteriori que la frase ha sido mal interpretada. Lo cierto es que Sartre llegó a reformular su teoría existencialista en su famosa conferencia, reconvertida después del ensayo, El existencialismo es un humanismo, que yo comenté hace un año anterior aquí también en la comunidad, cuyo título es toda una declaración de intenciones. El núcleo de la cuestión era la naturaleza humana. Sartre estaba convencido de que la esencia, ser humano, no era algo innato, sino que adquiría con el tiempo y el desarrollo de la conciencia. De ello surge una de las frases emblemáticas del existencialismo: la existencia precede a la esencia. Era el punto culminante de los existencialismos que se venían desarrollando desde finales del siglo XIX, que solían concebir la esencia del hombre como pura acción, es decir, nosotros nos definíamos en la medida que hacíamos cosas, éramos un poco lo que hacíamos de nosotros, por eso la esencia definida por la pura acción. Continúo. Con la nueva consigna, la esencia es algo que el ser humano elegirá en libertad cuando alcance cierto grado de madurez, y ahí radica fundamentalmente su condición de ser inalienablemente libre. Y cito a Sartre: si el hombre, tal como lo concibe el existencialismo, el existencialista es indefinible, es porque comienza no siendo nada. El hombre no solo es tal como se concibe, sino tal como se quiere y como se concibe después de la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él mismo se hace. Por eso comienza siendo nada y termina siendo lo que él ha decidido ser consigo mismo. Ya vamos a ver a dónde deriva todo esto y por qué con Kensaburo tiene tanto énfasis. En la cita puede leerse esa nada que el comienzo, esa nada que es el comienzo del hombre, situación que solo cambia cuando el sujeto se hace a sí mismo, se elige, se inventa, genera su esencia. El problema, y aquí vamos con Kensaburo, de este tipo de creencias es el siguiente: si es la conciencia el instrumento que concede el grado de naturaleza humana al ser viscoso que es el cuerpo, el ser en sí, ¿qué ocurre con aquellos seres pertenecientes a nuestra especie, poseedores de ciertas deficiencias en el nivel cognitivo, carencias que impiden generar una conciencia plenamente desarrollada? Deberíamos categorizarlos de una rama inferior de la especie humana, sin posibilidad de poder generar un proyecto vital coherente. Son estos seres libres, son siquiera humanos. Claro, aquí ya comenzamos a rozar con el nacimiento de Ikari, ¿no? ¿Por qué?
porque para Kenzaburo la filosofía sartreana estaba muy clara, hasta que nace su hijo con discapacidad mental. Y entonces uno se pregunta o le preguntaría a Sartre, bueno, si tú dices que el ser humano se crea a sí mismo a través de la autoconciencia, ¿qué pasa con una persona que no tiene ese desarrollo tan consciente de sí mismo? ¿Qué pasa con alguien que no puede autodefinirse, que ni siquiera puede pensar en qué es el ser humano? Entonces, Kenzaburo cuando nace su hijo, no solamente es el nacimiento de una persona con problemas, no solamente es el reto de un padre frente a un hijo que tiene que criar, que no sabe siquiera cómo va a ser su vida, que no sabe cómo va a formar su futuro, también para Kenzaburo significó un cambio de filosofía. Y yo creo que eso un poco sucede cuando tenemos este tipo de acontecimientos, ¿no? La llegada de un otro querido, de un hijo, con un problema de este tipo, nos replantea toda la existencia humana. No solamente nos pone frente a la pregunta, ¿y ahora cómo le vamos a criar? ¿Cómo va a ser su vida? ¿Cómo va a estudiar? ¿Cómo va a tener una profesión? No solo es eso, es cómo concebimos nosotros al ser humano, cómo vemos la debilidad, la discapacidad, para que en Sabur implica un cambio de paradigma en su filosofía de vida, tan estudiada por él en la universidad, como es a Sartre, del quien hace su tesis. Perdón este excurso, pero me parece que es interesante esto, porque marca la hora de Kenzaburo y la obra que estamos leyendo. Continúo con lo que plantea Benito García. Sartre entonces intentó salir de la controversia en la citada conferencia, intentando sustituir la noción de naturaleza humana por la de condición humana. Sin embargo, puede objetarse lo siguiente. ¿Cuáles serían en última instancia las diferencias distintivas entre los términos naturaleza y condición? En este sentido, resulta difícil elaborar una ética si no se acuerdan previamente ciertos términos innegociables sobre los cuales distinguir quién tiene derecho a beneficiarse o a comprometerse con esa ética. Si no admitimos la esencia, naturaleza humana, como instrumento metodológico, ¿de qué manera podríamos elaborar una ética humanista? A pesar del intento que supuso el existencialismo es un humanismo de Sartre, la doctrina sartreana podía seguir resultando tremendamente solipsista, es decir, que te encierra en ti mismo, para aquellos que intentaran diseñar una nueva ética para un hombre nuevo tras la Segunda Guerra Mundial. En estos supuestos, y con esto voy terminando, se encontraba Kenzaburo en el año 1964, crucial para su etapa como novelista y como humano. En ese año nació su hijo en las pocas halagueñas circunstancias que ya se han indicado. El acontecimiento supuso una detonación en el centro de su filosofía de corte francés, pues repentinamente se vio vinculado biológica y vitalmente con una criatura que jamás podría elegir correctamente su esencia, ni tampoco desarrollar una conciencia que le hiciera libre, obviamente entendiendo conciencia a la manera de los existencialistas franceses. Tal experiencia, relatada en la novela que acreditó intencionalmente al autor, una cuestión personal de 1964, marcó un cambio de rumbo definitivo del autor hacia un humanismo más comprometido, alejado del intento humanista de Sartre y de los existencialistas. También el propio autor reconoce el impacto que tuvo el nacimiento de su hijo en su vida y consecuentemente en su obra. Traducido una conferencia que le den ahí en el 2005, donde Kenzaburo dice, y cito textualmente a Kenzaburo, hubo un tiempo en que yo quería ser un novelista europeo, miren ustedes, dibujar el mundo como lo hacía el humanismo y todos los grandes autores del viejo continente. El nacimiento de mi hijo interrumpió esos sentimientos. Decidí que continuaría retratando el mundo y a Japón, pero a través de la vida de mi hijo. ¿Cómo le habrá impactado, no? Continúo. Junto con el nacimiento de Ikari Oe, hay otro acontecimiento explotado transversalmente por la causa humanista de Oe a lo largo de toda su producción y es el ataque nuclear sobre Hiroshima. Su preocupación por la humanidad le llevó a vacilar a la hora de titular, pues varios de los títulos descartados como Hiroshima y bueno, hay algunos títulos, hay bastantes títulos que no voy a leer, hacen referencia al colectivo humano. En Cuadernos de Hiroshima, Oe desplaza la preocupación sobre el proyecto de un individuo hacia una nación o incluso hacia la humanidad entera, instaurándose en una preocupación global que ya nunca abandonará. En otras palabras, denunciadas por John Naftan, if the Hiroshima and the Nagasaki atomic
traduzco, si la bomba de Hiroshima y Nagasaki produjo un efecto devastador para Japón y fue la primera etapa formativa de Kenzaburo E, el nacimiento de Hikari fue su segundo momento formativo, su segundo cataclismo formativo, lo pone aquí. Tras los dos cataclismos, la obra de Oe transmutará hacia un discurso capaz de dignificar la condición del ser humano, propósito principal del premio Nobel, que aún perdura en su última etapa compositiva. Bien, espero no haberles aburrido, sino más bien haberles aportado un dato interesante, pero si pueden, lean bueno, la tesis tiene como 700 páginas, pero si pueden, dentro de la tesis hay justo un apartado que le dedica solamente a Kenzaburo, que tiene una de datos impresionantes, muy bonita, está subida en el REC, como les digo, pero más allá de eso, miren el impacto que causa en la vida de este autor. Otro de los dos conceptos que también tiene recopilado esta gran tesis sobre Kenzaburo es un concepto que se llama Nikutai y otro que se llama Kukutai. Y vamos a irlo viendo, no ahorita, porque si no me voy a ir yo nomás hablando toda la hora, pero ¿por qué es un concepto importante? Nikutai significa cuerpo en castellano, ¿sí? Es una palabra japonesa. Y para Kenzaburo E, el Nikutai, el cuerpo, es el lugar propicio donde se desarrolla la crisis existencial. El cuerpo como un modo de reflejar, de exteriorizar una crisis interna. Y en el capítulo 4 está muy presente el cuerpo, ¿no? Incluso un cuerpo que le produce asco al personaje, un cuerpo que nace enfermo en su hijo, un cuerpo que está reflejando algo adentro, algo que ocurre adentro de las personas. En términos occidentales y psicoanalíticos podríamos decir somatización, pero no tiene la fuerza que tiene Nikutai, que es como un cuerpo que refleja una realidad sin necesariamente desvincularse de esa realidad. Y el otro concepto, Kokutai, es el cuerpo social, el cuerpo nacional, la esencia del Estado, que es el cuerpo político, podríamos decir. Un cuerpo compuesto por más personas, por más cuerpos, y un cuerpo que también puede estar enfermo, y es nuestras sociedades. Son dos tipos de cuerpos que van a estar en diálogo también en la obra, no solamente en la que estamos leyendo, que están muy presentes, sino en general en la obra de Kenzaburo a partir del nacimiento de su hijo. Por eso es tan importante esta nueva etapa en la escritura. Bien, con este preámbulo extenso, vamos a pasar entonces al capítulo 4 y ahora sí abrir el diálogo para que el resto del tiempo lo hablemos entre nosotros. Voy simplemente a hacer el resumen entonces. Un resumen cortito y al final unas preguntas para poderlas dialogar entre nosotros. Bien. El capítulo 4 entonces tiene como escenario central la conversación entre Vir e Imiko, su amiga, ¿sí? Es un diálogo. Todo el capítulo se marca ahí, no hay más movimiento. El movimiento exterior, el espacio, no cambia, se mantiene fijo. En unas conferencias muy interesantes que tiene Alonso Cueto, este escritor peruano tan reconocido, lo que dice es que cuando uno crea una obra, cuando uno crea una novela, uno tiene que ir viendo los espacios en los cuales el personaje principal se va a ir moviendo. Esto sucede cuando uno construye como escritor una novela. Entonces tiene que decidir si el personaje se mueve en el espacio o en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, me viene a la mente como para ejemplificar y que no quede tan en abstracto. Una novela construida en el espacio puede ser, por ejemplo, la Odisea de Homero, ¿no? Donde Odiseo o Ulises en latín se va moviendo en distintos escenarios. Es un viaje que va transcurriendo. O podría ser una novela construida en el espacio, por ejemplo, el Siddhartha de Germán Hesse, donde los acontecimientos del personaje principal cambian de acuerdo a los lugares que visita, ¿no? No es lo mismo cuando está en el río con Masudeva o cuando está en la ciudad con Kamala. En fin, los espacios geográficos le mueven otro tipo de relatos. Pero también está el personaje y el espacio temporal, que es un personaje que no se mueve en el espacio físico, que se mantiene en un mismo lugar, pero que temporalmente va viviendo distintas situaciones, que es en el caso de este capítulo, ¿no?
donde el espacio físico es la casa de Imico, un lugar oscuro, habitado por el caos, el desorden, la intimidad, y lo que se mueve son los espacios temporales, las historias que se cuentan y las perspectivas de futuro que se tienen, ¿sí? Entonces, el escenario es esa, la conversación, el ambiente es la casa, y el contexto que vamos a ir viendo es justamente el impulso o el deseo que tiene Vir de beber, buscando en el amigo un refugio, una escucha, una comprensión, un cuidado, ¿no? En el capítulo vamos a encontrar una fuerte crítica al existencialismo humanista de Sartre, que como les acabé de leer, cambia a partir del nacimiento de su hijo. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En un momento, dice Wirth, ¿no? Y lo describe como una escena que está pasando en su mente. Miren, el sexo para Vir e Miko estaría vinculado a todas las miserias humanas, a las desgracias de la humanidad, tan terribles que quienes no las sufrían actuaban como si no existieran, comportamiento que se dominaba humanismo. Es decir, uno es muy humanista, uno cree que el ser humano tiene que ser autoconsciente y autodeterminar su vida hasta que se topa con el sufrimiento realmente. Ahí cambia la perspectiva. Ahí ya no, uno no se puede, no puede decir, ah, tú tuviste esta desgracia, pues culpa tuya, ¿no? Tú te forjaste ese destino. Hay cosas que exceden a eso. Y aquí está muy presente en la narrativa. Los temas que vamos viendo entonces en este capítulo tienen que ver con el universo pluralista, una teoría que roza con la física cuántica y que habla de múltiples universos, ¿no? Múltiples realidades. El cuerpo, como les decía, como lugar en el cual se desarrolla el síntoma interno que vive el personaje, lugar que es como un puente también, ¿no? Entre la vivencia, la experiencia y la expresión, el nacimiento, lo que significa el nacer, no solamente en esta vida, sino también cuando veamos el universo pluralista en otro tipo de vida, una vida metafísica, lo que significa la muerte, el sexo, el deseo, la adicción, todos estos temas están presentes en el capítulo. Y lo refleja muy bien en una parte cuando hablan de William Blake y en un momento determinado Vir ve un cuadro que tenía Himiko colgado donde ve a un gran monstruo que se acerca como una especie de peste que va a destruir Egipto y que se va a llevar a todos los recién nacidos, ¿no? Esta concepción teológica en donde las plagas de Egipto justamente reflejan una especie de castigo hacia la perversión del ser humano y hacia a no dejar que el pueblo elegido salga de ahí, de esas tierras. Ahí tenemos una figura de un cuadro de William Blake que se llama El fantasma de una pulga, que yo creo que está inspirado justamente en este cuadro, el relato que nosotros leímos, que narra justamente a un fantasma, como ustedes pueden ver, un monstruo que está con un cántaro al frente lleno de sangre y que representa la destrucción, representa la plaga, representa justamente esa fealdad que tiene o que puede tener la muerte, ¿no? El anuncio de la muerte. Es un humanoide, ¿no? Es una mezcla entre ser humano y animal, con escamas en el cuerpo. Es un poco la imagen que ve Vir en el edad cuarto de Himiko, ¿no? Este capítulo también está enmarcado en cuatro momentos, entonces que lo resumimos así. La llegada y recibimiento de Miko a Virt, ¿no? En la antesala, el baño de Miko, con toda la concepción que tiene del cuerpo, el diálogo entre amigos, que justamente se va a enmarcar en una historia del pasado en la que ellos vivieron, y el sueño y el descanso que se da al final de la historia. Para Virt es un momento de desahogo, no exento de vergüenza, no tiene vergüenza de contar que su hijo no es que ha muerto, sino que tiene una deficiencia, una discapacidad. Sin embargo, es un momento de desahogo. Y Mico es un interlocutor privilegiado aquí, es un alter, es un cuerpo, es un otro, que no solamente es una memoria del pasado, sino que también es un consuelo del presente. Vemos también que hay una crudeza en el diálogo. La teoría pluralista al primer momento es esperanzadora, pero no alcanza para lo que la realidad le impone al sujeto. Recordemos que en un momento determinado, Bill le dice, bueno, está muy bien la teoría pluralista, pero ¿no te parece que es una artimaña, le dice un artificio psicológico para procesar la muerte de tu esposo? Recordemos que el esposo de Emiko se había suicidado, ¿no? Y Miko se calla, no habla más de su teoría. O sea, incluso con la belleza que puede traer o con el consuelo, no es suficiente. La realidad se impone a la fantasía, ¿no? Cae entonces en este determinismo psicológico.
Hay un deseo de retorno a un lugar perdido. Esto está muy fuerte en la narración del capítulo 4. El deseo se exterioriza como deseo de muerte y aniquilamiento. Tal es el deseo de volver que termina exteriorizándose en una pulsión, en un deseo de causarle la muerte a Emiko y este deseo de muerte unido a lo erótico, ¿no? De violar la muerta, de violar ese cadáver. Es ese deseo reprimido tan violento que se traduce en esa imagen tan potente que nos trae Vir. Hay un intento de Vir en el fondo por procesar una realidad impactante, desafiante de todo presupuesto filosófico, humanista, existencial, incluso psicológico, y nos encontramos ahí donde las teorías no alcanzan frente al dolor, frente a la debilidad, al abatimiento que puede traer una realidad como la que está viviendo el personaje. En temas narrativos, y con esto sí acabo, hay una construcción sobre el dolor, sobre la confusión, sobre el abatimiento, la historia se va construyendo en esa base. El personaje, decíamos nosotros, ya les dije anteriormente, se asienta un espacio íntimo y un tiempo perdido. Hay mucho uso de metáforas impresionantes, ¿no? Que valdría la pena irlas separando y que las tengamos en cuenta. Yo tengo subrayadas algunas, ¿no? El sol de mediodía, eh, el mundo exterior y el mundo interior equilibrados. La palabra chapoteó en la piscina de la memoria de Vir debilitada por la embriaguez. Miren esta otra metáfora. La palabra chapotea como un resueno en la piscina de la memoria. Se me vino a acuerdo este haiku que les dije la rana, ¿no? Un viejo estanque, salta una rana, sonido del agua, es lo mismo. También encontramos énfasis en los equilibrios dualistas, muerte, vida, pasión, abatimiento, misterio que opera en el modo de desarrollo psicológico y existencial del personaje. No entendemos muy bien qué pasa por la mente de Vir. Bien, esto es un poco lo que encontramos en el capítulo. Y ya para abrir el diálogo entonces entre nosotros les propongo, bueno, ahí hay un montón de preguntas, pero les digo, dialoguemos en torno a tres ejes, lo estético, lo ético y lo existencial, que me parece interesante. En cuanto a lo estético, algunas preguntas. ¿Qué es lo que más nos llama la atención en el modo de narración? ¿Cómo construye el personaje? ¿Qué recursos literarios destacamos? ¿Qué nos engancha del modo de narración? En lo ético, podríamos preguntarnos qué dilemas encontramos en la historia, qué puntos de tensión mantienen al personaje en movimiento, cómo suponemos que será la actuación del personaje, qué importancia, qué papel cumple la llegada de Himiko al panorama existencial de Vir, qué filosofía encierra la actuación de Vir, cómo es el tratamiento del cuerpo, qué reacción hay ante un cuerpo enfermo, cómo se relaciona el cuerpo como medio de expresión de una realidad interna. Y en lo existencial nos podríamos preguntar qué es lo que más me llama la atención del relato, qué partes de la historia me conmueven, con qué circunstancias o momentos me siento identificado, en qué presupuestos básicos me interpela el texto, qué siento frente a la reacción de Vir que tiene con su hijo, con su esposa, con su suegra, con la amiga, qué haría yo en su lugar, cómo se inserta la perspectiva masculina en mi modo de ver el mundo a partir de la historia. Bien, estas son unas preguntas abiertas, no tenemos que responder a todas, por ahí si le resuena alguna las contestemos para poder ahorita empezar el diálogo. Así que bueno, en base a esto, y no solamente teniendo en cuenta el capítulo 4 sino el uno, el 2 y el 3 que hemos leído, quisiera escucharles un poquito, tenemos más o menos 30, 35 minutos para dialogar, así que nos escuchamos. En base a estas preguntas, tanto en lo estético de la narración, lo existencial y lo ético, cómo nos va a impactar la historia, ¿qué quisiéramos compartir? ¿Qué cosas nos van como conmoviendo, llamando la atención? Un poco respondiendo a las preguntas que les planteaba. Así que bueno, abro un poco el micrófono, los diálogos, escuchémonos un ratito. ¿Cómo nos va pareciendo la historia? No sé quién quisiera comenzar. Hola, hola. Sí, Eh, sí, ok. Bueno, yo en esta ocasión quiero partir desde el plano existencial, desde lo que me conmueve, para poder ya ir entendiendo más a profundidad la lectura, ¿no? Es necesario bajar a los infiernos y enfrentar los demonios para encontrar luz, enfrentar los miedos para encontrar verdad. El nacimiento del hijo de Bird, eh, un hijo con discapacidad, le lleva a enfrentar esos miedos, esos demonios. Cierta fragilidad de este hijo coloca bajo el amparo, lo coloca bajo el amparo de otros, ya no como Sartre, ¿no?
que simplemente lo que queremos ser, somos, sino que ahora está bajo el amparo de alguien más. Bueno, visualicemos tanto a Kenzaburo y a Hikari y a Bir y a su hijo para ir como entendiendo qué es lo que va saliendo de estos personajes. Eh, estos niños con discapacidad creo que se convierten también en un centro de atracción y dinámico de ciertos valores como el amor, la solidaridad, la bondad, la generosidad y la empatía. Estos niños se sacrifican por nosotros porque es muy duro cargar con una vida así, en donde no puedes ir al baño, en donde no puedes alimentarte solo, en donde necesitas a alguien siempre al lado para ayudarte. Eh, pero también esto nos lleva a ver la vida de una manera más profunda y trascendente. Descarta todo nihilismo, creo yo, o descarta todo sin sentido. Al contrario, que piensan que cuando pasa algo de esto, la vida no tiene sentido. Yo creo que más bien aquí se descarta el nihilismo y todo empieza a volver a tener un sentido, pero más profundo. Aquel sentido que se abre por medio de la contemplación de la vida, con el arte, con la filosofía, la espiritualidad y con mucha conciencia. Y también nos llena de esperanza en un devenir mucho más pleno. Entonces, esto que digo lo simplifico al final diciendo lo siguiente, que de esta crisis, de estas vicisitudes a las cuales se enfrentan los dos personajes del autor y su hijo, de aquí nace un gran escritor que es Kenzaburo, un Nobel de literatura, y de aquí nace un gran compositor musical que es su hijo Hikari. Todavía no puedo adelantarme a la lectura porque también algo nacerá en los siguientes capítulos después de enfrentar todo este infierno al cual está Bir ahora enfrentando, ¿no? Pero como que me llena de esperanza ver que de todo esto sale siempre como algo bueno relacionado con las humanidades, con ser más humano también y también estas maneras de expresar profundas que son el arte, la literatura y la música como como un vínculo, no, como un objetivo de plenitud de vida. Eso por mi parte, muchas gracias. Gracias, Alexao. Sí, es interesante cómo la lectura, ahora te doy el paso, Elita, nos ubica justamente en un proceso de descenso, ¿no? Justamente viendo estas realidades humanas tan frágiles, sobre todo en el personaje de Bird, y que tenemos la esperanza de que, no sé, se superen, ¿no? Pero realmente no sabemos por el momento, simplemente estamos viendo una asimilación de una crudeza completa, con el alcohol de por medio, con la frustración, con el desánimo, con la indolencia, con la frialdad, en fin. Dale, Alexa, Oilita, sí, adelante. Buenas noches con todos. Ya, sí está. Ay, ya. Buenas noches con todos. Unas cortitas palabras nomás debido al tiempo. Yo me voy a referir, claro, al plano existencial y también a la forma de escribir, de narrar, a su filosofía del autor. Lo que a mí me impresiona son los títulos de las obras, por ejemplo, de las primeras obras que él escribió, ¿no? Arrancad las semillas, dice, fusilad a los niños. Eso nos trae un mensaje muy inmenso, muy profundo, refiriéndose a a la matanza de Hiroshima, me imagino, ¿no? De la bomba atómica, donde, si es posible, querían desaparecer a todos en Japón, pues a los seres humanos en Japón. Entonces parece que eso también pensó él al poner estos títulos en en esa obra. Otra cosa que me impresionó es la muerte o el asesinato de un militante conservador que tenía solo 17 años. Él era militante conservador y era tan joven, ¿no? Y me imagino la madurez en su ser, en el modo de pensar, de actuar y de todo eso, cosa que en la actualidad no veremos
ni buscando cuánto una persona de 17 años en la actualidad eh, no se interesa mucho en estos temas y no, pues le veo un poco imposible. Despertad, oh jóvenes, dice de la nueva era. Eh, Eso también se refiere a que los jóvenes de nuestra era, de nuestro tiempo, inclusive son llamados la era de cristal, ¿cómo es? Los niños de cristal, la generación de cristal. Entonces, solo oyendo esos títulos y a uno le viene tantas cosas, tantas conclusiones, no se interesan mm, en las cosas de la realidad, les falta mucho por interesarse, por investigar y ni digamos de proponer, ¿no? A ver, ¿qué más? El infierno son los otros también. También ese título nos dice bastante. Creo que es un comentario de Sartre. El infierno son los otros. Eso también me llamó mucho la atención. Y ya refiriéndome a la obra, la forma de escribir, de expresarse, de sacar todo de adentro, había un dicho que decía, no, el papel aguanta. Entonces, en este caso, yo pienso que quedó muy bien estas palabras porque en la crudeza del diálogo que mantuvieron Jimico y Vid hay bastante sinceridad, bastante de profundidad que no tuvieron, no escatimaron ellos, ¿no? Cuando se acordaron de la primera vez que estuvieron juntos en la bodega de madera y nos cuentan, pero todo detalle, y entonces en esa parte, digo yo, no escatimaron en nada y, y se sinceraron, se desahogaron, ver también en lo referente al nacimiento de su hijo pudo desahogarse, preguntarle a ella y bueno, ella también le dio consuelo, dice, ¿no? Le dio consuelo, le dio fuerzas y le dijo que en el universo pluralista su hijo va a vivir los 90 años en el otro plano del universo. Más o menos eso nomás quería comentar. Muchas gracias, es lo Gracias, que yo Lilita. capté. No, muchas Gracias. gracias, Lilita. Te agradezco mucho por tus comentarios muy valiosos. Me quedo mucho con lo que mencionas del diálogo crudo, ¿no? Y yo creo que la crudeza del diálogo, aparte, como tú dices, que hay mucha sinceridad por medio, se articula o está unido a la parte corporal y esa parte corporal a un fuerte erotismo, ¿no? Porque si nos acordamos, cuando Vir ingresa, una de las cosas que ve cuando Emiko está bañando es su cuerpo y siente asco, ¿no? Siente repulsión por el cuerpo. Y después del diálogo se va a ir intricando en base a un momento de relación sexual que para Emiko era la primera vez, que incluso la nombra como una violación, y para Viri es una imposibilidad del presente, es un deseo pasado, es algo perdido para él. Unido a que todo esto está en un contexto de un cuerpo enfermo que están haciéndole, ¿no? A través de su hijo. Entonces, claro, este diálogo crudo, como tú bien has mencionado y como bien has percibido, está, creo yo, y esto lo podríamos ir hablando, conectado con un cuerpo que esté expresando eso que el diálogo está también tratando de decir, ¿no? Eso me parece lindo, porque creo que refleja muy bien cómo la novela también está estructurada y el sentir del autor. Así que, gracias, Irmita. Adelante, Irmita. Irma, te escuchamos. Gracias, Dani. Yo también quería opinar desde el punto de vista del existencialismo. Creo que esta parte que nos compartiste, Dani, inicial, chuta, hace mucho sentido con lo que hoy estamos leyendo en el libro, ¿no? Y me impresionó mucho ese giro de 180 grados de todos esos principios existencialistas que le regían a la vida de Kenzaburo, ¿no?
y con el nacimiento de su hijo y hacerse esa pregunta tan profunda de, entonces, ¿cómo siente esta persona que no necesariamente se va creando una existencia, ¿no? Le cambia completamente la perspectiva, ¿no? Es como sacarse unas gafas y ponerse otra y un quiebre en su vida que le hace crear este tipo de historias que hoy podemos leer, ¿no? Entonces me ha impresionado mucho ese cambio radical a través del nacimiento de su hijo, que era un principio que le regía y ese evento que de pronto a veces no lo vemos con tan profundidad, le cambia a ese nivel a Kenzaburo, ¿no? Y bueno, nos permite también apreciar hoy por hoy el libro que estamos leyendo. Y también del capítulo 4 ahí quisiera opinar, haciendo el ejercicio que tú decías, Dani, de ponerle un título. Creo que queda bien el multiverso, ¿no? Que, porque básicamente habla bastante de esa parte. Ahora, ¿qué me llama bastante a mí ese capítulo es eh, justo esta parte de ver otras opciones a las que estás viviendo también hace ponerte en empatía de ese otro, ¿no? Y sucede en esta parte de cuando ellos están juntos, que Kimiko le pareció casi una violación, pero a Bert no lo vio así. Y recién cuando van a conversar sobre eso, dice, chuta, o sea, yo lo vi completamente desde otra perspectiva, ¿no? Y claro, uno de los multiversos que le plantea Himiko a Bert es, oye, pero en una de estas opciones tu hijo vive hasta los 90 años, ¿no? Y esa es una de las formas en que también puedes verlo, ¿no? Y también yo pensaba, claro, ¿y qué tal si en una de estas opciones de multiverso, Bert era el médico este que le dijo de forma fría, oye, esto le pasa a tu hijo, ¿no? Y él estaba en esos zapatos. Y los humanos al final actuamos así en función de ese tipo de perspectiva que estamos viviendo, ¿no? No podemos, si no lo vivimos nosotros mismos, creo que es difícil sentirlo a ese nivel, ¿no? Solo quien ha vivido algo tan intenso puede sentirlo tal cual, de esa forma, ¿no? Entonces, esas son las opciones que también creo que ahí no podemos, si bien es cierto, denota cierto tema de poca humanidad acerca de esos doctores, pero quién sabe que en efecto, si nosotros estábamos en esos zapatos, lo veríamos así, ¿no? Porque estamos viendo desde esa perspectiva. Entonces me pareció interesante que este capítulo hable muchas perspectivas y formas de ver en función de lo que te pase, ¿no? En función de lo que estás viviendo, porque claro, para Birt se le paró el mundo y de alguna forma Jimiko empatizó, pero el resto del mundo sigue, ¿no? Y eso es algo que también al final te toca aceptar, porque no, nadie va a ver de tal forma esa realidad que estás viviendo, sino alguien que lo ha vivido, ¿no? Eso da. Gracias, Irma. Sí, y con esto último que mencionas también, reforzado quizá en la imagen final donde Imiko tiene que irse, Vir le reclama que se quede, ¿no? Que si su amiga no le va a acompañar, pero como dice, la vida continúa y el proceso del movimiento continúa. Es decir, claro, es justamente la multiplicidad de imágenes que nosotros nos vamos encontrando aquí en la historia, el pluralismo de visiones unido a este universo pluralista frente a un monismo, ¿no? A una especie de visión única de la vida que nos puede estancar, justamente, ¿no? La visión desde el médico, a partir de la parte más cientista, ¿no? Más positivista, la visión de Miko desde la metafísica, desde la posibilidad de otros mundos, de pensar otro tipo de realidades. Vir desde su existencialismo práctico, ¿no? Que tiene un hijo enfermo, y esa es la verdad, pues, lo que un poco le reclama a Vir es eso, ¿no? Bueno, sí, hagamos un montón de teorías, sí, está bien lo del universo y todo, pero el hijo está ahí ahorita, ¿no? O sea, la realidad se impone, pero eso es lo rico, yo creo, también del relato y que también nos interpela, ¿no? O a mí al menos me interpela muchísimo eh, sobre la afrontación justamente de eh, este tipo de situaciones, ¿no? Tan límites en la vida. Gracias, Irma. No sé si alguien más quisiera comentar algo alrededor de esto. Oh, Tati, adelante. Te escuchamos.
Aunque yo no te escucho, no sé si el resto te está escuchando, soy solo yo. No se escucha, ¿no? No, no se escucha. Yo creo que tu micro está medio malo, ¿ah? Porque no te Se escucha. escuchamos. Mm, No, no. no se escucha, Tati. Quizá, Tati, si te desconectas y te vuelves a conectar, probablemente se arregle, aunque es raro porque tu micro cuando lo prendes no sale tu voz. Yo creo, Tati, que si Aló, salte, aló, aló, ahí aló. Ahí, estás, ahí ya, sí. ya me tocó cambiar de micrófonos. Ahí sí me escuchan. Sí, sí, muy bien, adelante. Listo. Yo decía que justamente también a mí lo que me llamó mucho la atención, entre tantas otras cosas que igual me gustaron del capítulo anterior, fue ese ver la vida con el universo pluralista que le decía Jimico, ¿no? Y ella lo ve así, justamente como le dijo también, le interpeló Bert, para apaciguar sentimientos, una forma de reconfortarme o darme un abrazo a mí mismo, ¿no? No, de pensarlo de otra manera y no verlo tan catastrófico. Y esa forma esa consolarle a su amigo, que lo vea desde otro punto de vista, que no le vea en este universo, sino en otro. Y ahí es cuando también yo creo que dejo al aire una pregunta. Si nosotros supiéramos antes de que van a ser un hijo, que viene con un problema y un problema fuerte, ¿cómo creen ustedes que es la misma reacción, la primera reacción, no pensada, sino la primera reacción en el universo masculino que el universo femenino, en el universo paternal y el universo de madre? Eso es lo que quiero comentar. Ujú. Gracias a ti. Qué interesante la pregunta, sí. Creo que funcionan dos modos de ver distintos, psicologías distintas, ¿no? Eh, Miren, qué interesante, porque la imagen, y no voy a dar respuesta a la pregunta de que es muy amplia, yo creo que cada uno tendrá la suya, pero es interesante cómo la imagen que trae Vir en este capítulo de un monstruo que trae como una plaga, habla justamente de una deformación del cuerpo, ¿no? Un monstruo con escamas, medio animal, medio humano. eh, Hay una imagen de un cuerpo deformado, monstruoso, que está en presente en los anteriores capítulos. ¿Se acuerdan que les llamaban los doctores el monstruo o la cosa, ¿no? Eh, Trae o se materializa en esta imagen de William Blake. Bien interesante de lo que planteas, porque en realidad yo también quería que la reacción va a ser distinta, ¿no? Pero no sé en qué medida, realmente es algo muy interesante. Gracias, Tati. No sé si alguien más quisiera compartir algo sobre lo que vamos dialogando. Adelante, mamá. Hola, buenas noches con todos, ¿cómo están? Sí, yo quería comentar también algo bien corto sobre lo que hemos leído hasta el momento, ¿no? Primero, indicarles que sí, la narrativa de Kensaburo me parece muy, muy, muy bonita, ¿no? Es muy clara, tiene mucho detalle, nos lleva incluso al sentimiento, ¿no? A ese sentir. Nos lleva a que lo que él narra nosotros sentimos, es como que estamos en la obra, ¿no? Vemos y cada detalle, incluso las partes más duras, uno se imagina, ¿no? Y se imagina estar ahí. Entonces eso me gusta bastante de la narrativa de él. La parte de los sueños también, a mí me llama mucho la atención esto de lo que él sueña y él como que ya tiene esa premonición, ¿no? De que algo va a pasar, de que cuando sueña una determinada situación es porque algo va a suceder, ¿no? En la vida de él. Me llama tanto la atención también esto de que él utiliza la bicicleta, no sé por qué, ¿no? Yo siento que esto de la bicicleta es como que le da también un poco de sosiego, ¿no? El transportarse de un lugar a otro en la bicicleta. No sé por qué a mí esta escena de él transportándose en la bicicleta mientras recibe las malas noticias o mientras va al hospital, em, me llama tanto la atención es porque a lo mejor cuando uno está en un problema necesita salir al aire, ¿no?
salir a caminar, recibir un poco de otro ambiente. Eso por un lado. Por otro lado, también me parece que todo este tema de que ensaburo del alcoholismo es como una escapatoria, algo que él busca por fuera, algo que él no puede controlar, como que tiene algo reprimido, como que tiene estos sueños que no puede realizarlos, por ejemplo, estos viajes al África. Entonces es una forma de ahogar, se puede decir, como bien dicen, no ahogar las penas del alcohol, dicen algunas personas. Entonces, yo siento eso. Y también siento una cierta soledad de Beer, ¿no? Al, Porque en todo el tiempo de la narrativa él está casi solo. Él piensa, él como que está en una búsqueda, va a diferentes lugares. Incluso yo creo que por eso le busca también a Jimiko, ¿no? Por esta necesidad de conversar con alguien, una vieja amiga, ¿no? Y a la final digo, Jimiko, con todo este tema de estos multiversos, de estas ideas que ella tiene, a lo mejor también le sirve en algo de consuelo a ver, ¿no? Y por otro lado, pienso que Vir está viviendo un punto de quiebra en su vida, porque este nacimiento del hijo es como que le remueve, es como cuando a uno le pasa algo que, un accidente, la pérdida de un ser querido, algo que le hace buscar otro camino, un camino como que más, de más amor, digo yo, porque él cuando le conoce a su hijo, él lo mira con amor y ternura, esa es la impresión que a mí me da, ¿no? Y le da esa sensación de que pobre vino de una batalla, así lo ve todo vendado a la cabeza, y yo siento que ahí él realmente va a comenzar el verdadero camino del amor. Eso, Ujú. muchas gracias. Gracias, mamá. Sí, has traído más imágenes bien interesantes que han ido sucediendo en esta lectura, ¿no? El recorrido en bicicleta que tiene de la casa al hospital, eh, que como dices puede ser un modo de procesar, pero está en un ambiente oscuro, ¿no? O sea, es un momento difícil de procesar, pero sí, en realidad ese recorrido de bicicleta es una metáfora de un modo de afrontar lo que le sucede, o lo que está por sucederle, ¿no? El hijo vendado, habíamos hablado de esta imagen que él la compara con un poeta, ¿no? Este que había sido también herido en la Primera Guerra Mundial, también con la venda, como de una guerra, pero una guerra que al final da frutos poéticos, ¿no? Otra imagen muy potente, como mencionas y como traes. Y finalmente, algo que también quisiera remarcar es la psicología que opera en el personaje. Y la psicología en el modo en que procesa la historia me parece interesante, ¿no? Porque ahí hay varios registros, psicológicamente hablando, del personaje. Lo real, que es el momento del impacto de la noticia, lo simbólico, que es la manera en cómo él va poniendo nombre a eso que va viviendo, ahora lo está haciendo con Himiko, pero es la manera en que el ser humano, después de recibir un impacto tan fuerte, va tratando de darle sentido a la vivencia, y la única manera de darle sentido es simbolizando, y uno simboliza a partir del lenguaje, hablando con el otro. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Frente a una situación difícil, la mejor manera es hablar para poder a través del diálogo darle sentido en las palabras a la vivencia que en un primer momento no tiene configuración, es un impacto, es como una especie de sentido informe, ¿no? Y después también opera un tercer registro en el procesamiento que es lo imaginario, cómo el ser humano tiene esa capacidad de ir creando, ¿no? Imágenes, futuros posibles, modos de asimilación, recuerdos que se unen a lo simbólico y contextualizan una historia, ¿no? Entonces, el personaje está muy patente y ahora en este capítulo mucho más. Me llama mucho la atención. Y unido a eso, también como las dos grandes energías, fuerzas, la vida y la muerte están también muy presentes en él. Bueno, en fin. Gracias, mamá, por traer esas imágenes y esos modos tan bonitos. No sé si alguien más quisiera comentar. Adelante, Jorge. Claro. ¿Cómo están, queridos compañeros? Buenas noches a todos. Yo quería hacer, digamos, una
primera distinción, ¿no? ¿Qué sería estar leyendo esa obra sin conocer la vida de Kenzaburo Oe? Em, Ahora nosotros estamos aplicando lo que conocemos de él, ¿no? Para confrontarlo con la obra. No es biográfico, ¿no? La obra que estamos leyendo no es biográfica, pero es una ficción en base a lo que él ha tenido, ¿no? Y voy a un poco utilizar el conocimiento de la vida de él, ¿no? Él agradece en el discurso, cuando recibe el premio Nobel, su esposa, ¿no? Su esposa es una parte fundamental, ¿no? Para sacar adelante la vida con Hikari, ¿no? Y en la obra no se le menciona a la esposa. La primera referencia que hay a la esposa es cuando él recuerda, ¿no? En la primera página que leímos, ¿no? Eh, la esposa dice, sin embargo, en ese momento, ¿no? La esposa de Bert resumaba su dolor por todos los poros del cuerpo mientras gimoteaba de dolor, ansiedad y esperanza, desnuda y acostada en un colchón de caucho con los ojos cerrados. Ahí podríamos poner un punto, pero él todavía le da más énfasis, ¿no? ¿No? Con los ojos cerrados como los de un fansán abatido del cielo por un disparo, ¿no? O sea que aquí un poco cómo se refiere él a la esposa en ese momento y, y en su, digamos, técnica narrativa, cómo no basta con decir que estaba con los ojos cerrados, sino todavía presenta una figura, ¿no? Como de un facsán abatido del cielo por un disparo. Y eso lo utiliza muchas veces, ¿no? Lo comenté también en salas, en una oportunidad. Ahora, a mí me queda, eh, digamos, esa pregunta, ¿no? En relación a la relación con esa esposa. ¿No? Porque si el niño ha nacido, ¿no? Como nos lo cuentan, con un problema, se lo están ocultando a la madre, ¿no? Él no tiene, digamos, ningún voto ahí, ¿no? Porque la suegra le dice qué hacer, ¿no? Y él no se sobrepone para tratar de acompañar a la esposa en ese momento que también es la madre, ¿no? Hay un sentimiento de culpa. eh, ¿Por qué el niño nació así? Lo suponemos. ¿Quién es culpable de eso? Y uno sabe los que tenemos hijos, que la probabilidad de que algo no salga bien, ¿no? Existe, ¿no? Existe. Entonces, por ahí me queda ese, ¿qué pasará? ¿Qué veremos después confrontando con la vida de que seguro que, o sea, que es una mezcla entre lo real y lo que uno se puede imaginar, ¿no? Ahora, por otro lado, no lo describe directamente, a ver, lo describe inclusive por la imagen de un pájaro, ¿no? Inclusive hasta la voz, ¿no? Por ahí, ¿ya? Pero nos muestra como un desorden, un sentido de culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Que también lo hace con Jimiko, ¿no? Pero en el caso de Jimiko hay mm, el- habla de una elaborada confusión de libros y revistas, o sea, la describe a ella describiendo el entorno, pero comienza con una elaborada confusión. O sea que ahí el autor nos está transmitiendo que Himiko está muy avanzada comparada con Bird. O sea, está mucho más adelante, ¿no? En la reflexión y en todo. Y lo que, digamos, es el punto culminante, por lo menos hasta el capítulo 4 es el universo pluralista que todos nos ha sorprendido, ¿no? ¿No? Y unos pueden decir que los que creemos en esto, me incluyo, es un consuelo. Y eso se relaciona con si ha habido una muerte en la vida de cada uno, ¿no? Y no quiero tomar experiencias personales, pero yo estoy aquí, sí, porque hubo una muerte. Si no, no estaría aquí. Aquí en el Junco, aquí donde vivo ahora, etcétera, ¿no? Sí, yo procesé la muerte muy duro al comienzo,
Pero ahora, con el paso del tiempo, estoy más tranquilo. ¿Por qué? Porque estoy en este mundo. Hay otro paralelo donde de repente no hubo una muerte y yo no estoy aquí, ¿no? Me estoy dedicando a otra cosa, no estoy en la comunidad de lectura, por ejemplo, ¿no? No los hubiera conocido. Entonces, pienso que ese también es como un consuelo para ayudar a seguir viviendo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy sabia la figura de Himiko, ¿no? Y me queda la duda de qué va a pasar con la esposa, ¿no? Algo tiene que venir después, ¿no? No he leído antes la obra, etcétera, ¿no? Y ya para terminar, chiquito, ¿no? Pienso que también, en el caso de Kensaburo hay como un arrepentimiento por lo que ha pasado con Japón a través del tiempo, ¿no? Y también lo dice en el discurso, ¿no? Y también lo dice en la carta, ¿no? Cuando aboga por el poeta Kinji Ha, Mm. ¿no? Es interesante, o sea, él reconoce que hay en Japón algo que no está bien, ¿no? Y él en sus escritos va a tratar de reivindicar esa posición, ¿no? Quizá esto es tema para otra conversación, pero bueno, ahí quería dejarlo yo. Gracias, Jorge. Espejean muy bien el discurso del Nobel con las cartas con Vargas Llosa, ¿no? Yo creo que son dos lecturas que les recomiendo que todos las hagamos en algún momento que tengamos libre. Lean el discurso del Nobel o escúchenlo y lean las cartas, porque las cartas también ayudan mucho a dar como lo que, y a entender un poco también lo que Jorge nos está mencionando, este deseo que está explícito en todo momento en Kensaburo, ¿no? Porque habla de su vida personal, pero al final siempre acaba con la extrapolación al Japón y a la historia que ha vivido, ¿no? Es interesante. Nada más mencionar que me parece muy bonito esto que has traído y muy profundo también, Jorge, aparte de lo mundo pluralista, todo, esta imagen relacionada con el caos de la casa, pero un caos ya perfeccionado que tiene Himiko, frente al caos que está viviendo Birt, ¿no? Eso es muy interesante y al final inclusive Birt mismo reconoce, ¿no? Tú sabes más ya de la existencia humana y termina diciéndole una frase que parece interesantísima, llega al último del capítulo, que es como, tú eres como una dulce y comprensiva tía abuela, ¿no? Claramente desde otras perspectivas, ¿no? De con lo que mencionabas, Jorge. Gracias por tus comentarios, muy enriquecedores. No sé si alguien más quisiera comentar algo más. Ya estamos casi, casi por los tiempos, así que si alguien se anima. ¿No? Bueno, perdón. Oye, me atoré. Bien, si no, no hay nadie más que se anime, muy bien. Bueno, pues entonces continuaremos el día jueves. Adelante, mamá. Ah, sí, solamente comentarles que hoy día fui al Cineforo. Mm, eh, eh, no dieron toda la película Chosen porque ha sido en varias la serie, temporadas, varios capítulos, pero lo que pasaron fue ahora justamente sobre la última cena. Y realmente me ha gustado mucho la serie, la voy a ver, porque le plantea desde otra perspectiva completamente distinta, ¿no? Nos hace ver un poco más el sentir, la vida de los discípulos que le acompañaron a Jesús. Nos hacen verles ya de una forma más humana. Me he quedado realmente muy contenta, me ha gustado y después se dio el foro, ¿no? Estuvo invitado ahí un profesor de la Universidad Católica, un doctor creo que es en filosofía. Me ha gustado todo lo que ha hablado de Jesús, para qué vino, por qué vino y, y realmente muy interesante. Así que va a continuar el siguiente martes, van a dar otro capítulo de esta serie y va a estar de exponente otro profesor. Me ha mm. gustado, o sea, sí les invito, si es que pueden, vayan, está muy bonito. Ujú, Gracias, mamá. eso.
Muchas gracias por compartir tu experiencia. Sí, la verdad es que los cines foro ayudan muchísimo como para ir complementando lo que uno va viendo con algún comentario mucho más especializado, ¿no? Que me parece que es un profesor en teología y filosofía, así que bueno, ayuda mucho la perspectiva. Así que si pueden, vayan el martes. Y ya que estamos aprovechando que mi mamá inauguró el tema de avisos, no se olviden que mañana miércoles de 5 a 6 está el Dante Día, el Día Internacional de Dante. Si pueden, conéctense. Es libre, son ponencias que se van a dar, ponencias muy cortitas y va a durar una hora exacta. Van a estar bastante invitados, van a estar invitados interesantes. Nos confirmó la asistencia José María Micó, que es un traductor de la Divina Comedia en editorial Acantilado desde español, y seguramente dará algunas palabras. Así que si pueden asistir, asistan, porque es una invitación de un grupo de lectura de Dante de Lima que nos ha hecho cordialmente. Así que sería bonito que podamos estar. Eso, el jueves terminaremos con el capítulo 5 del libro y seguiremos compartiendo y comentando. Cualquier duda, novedad o algo, consúltenme sin problema. O si no, en el RAI también pueden encontrar muchos más textos interesantes. Alexis, sí, tienes la mano levantada. Dani, una pregunta. ¿Tú expondrás algo el día de mañana? Sí, yo tengo una ponencia sobre Dante y San Ignacio. Sí, sí. Genial, eso era para confirmar, ya que, bueno, por mi parte estaré presente para escuchar a todos y en especial a ti y que te sientas apoyado, ya que sé que una ponencia de ese nivel es algo muy, bueno, lo veo muy alto, la verdad, y seguro necesitas nuestro apoyo también porque estarás rodeado de muchas personas especialistas en literatura y grandes maestros que están por ahí. Así que cuenta con mi apoyo y creo que de todo el Junco. Ánimo ahí que te vaya Gracias. súper, súper bien. Muchas gracias, Alexao. Sí, realmente Seguro, seguro apoyaremos, Dani. Gracias, Elvita. Apoyaremos. Sí, los otros son muy grandes ponentes. Yo nomás estoy ahí medio decolado, pero bueno, espero que salga de lo mejor y espero No, verles no vas a también y que salir estemos muy bien. ahí. Así que Dani, muchas pero Sí, tú gracias. tienes seguro tu, que sí. Hay Como Dani, conexión. equipo estaremos. tú tienes tu legión de admiradoras ahí, así que yo ya las vi ya. Eh, Club de fans. Eso, No, pues, eso, eso no Club de sea. fans de Keka. Así. Muy bien, nada, Dani, espero, consulta. sí. Hay como conectarse a eso de, porque vi que había lugar y fecha, pero no había conexión, ¿no? ¿El enlace te refieres? Sí, ajá. No sé si de Sí, pronto. está adentro Ok. del panfleto, pero yo les voy a enviar mañana el enlace solito ahí con la indicación Eso para que es. solo le cliquen y ya se conecten sin ningún problema. Sí, sí. Chévere, Sí, gracias. Dani, tienes todo el apoyo del Junco. Ahí Gracias, estaremos. gracias. Sentiré su fuerza, pues entonces. Les mando un fuerte abrazo. Ya nos encontramos mañana con los que puedan y si no con el resto Bendiciones. el jueves. Gracias. Hasta mañana, buena Descansa. Muy bien, hasta noche, buena luego. noche. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Chao, chao.